estudiantes, yo soy Marisol del canal de YouTube Pasos por Ingeniería y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de termodinámica aplicando el concepto de interpolación lineal de la termodinámica y para ello vamos a hacer uso de la calculadora Casio ClassPath número 2, que es el modelo FX-CP400 y que tiene muchas opciones, pero en esta ocasión vamos a aprender a programar en esta calculadora Casio ClassPath, que les va a servir muchísimo para este y más ejercicios dentro de termodinámica y universidad. Así que sin más, vamos a ello. Comenzaremos viendo el tema de temperatura de vapor saturado, donde aplicaremos la interpolación lineal termodinámica, para después pasar a comprobar este ejemplo con ayuda de la calculadora Casio ClassPath 2. Pero no va a ser cualquier utilización de esta calculadora, ya que este modelo de calculadora Casio permite programar. Y como en termodinámica ocupamos demasiado la interpolación lineal termodinámica, dado las tablas de propiedades termodinámicas, este programa les va a servir para este tipo de problemas y va a ser súper útil para todo el tema de termodinámica, así como también para aplicar otras fórmulas dentro de la programación de esta calculadora, que yo sé que les va a ser bien útil para los exámenes, para sus tareas y para más. Pero pasemos a entender primero el problema, en el cual nos piden determinar la temperatura del agua en un estado donde está a una presión de 0.6 megapascales y a una entalpia de 2852 kilojoules sobre kilogramo. Lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier otro problema, es identificar los datos. Primero nos dan una presión de 0.6 megapascales, la cual vamos a llamar presión 1. Y H hace referencia a la entalpia y nos dan entonces el dato de la entalpia de 2852 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y qué nos piden? Encontrar la temperatura del agua, es decir, que nos falta encontrar la temperatura. La temperatura del agua se puede determinar en un estado específico dado por una presión y una entalpia, y para ello nos debemos fijar en las tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua sobrecalentado, para ver a esa presión y a esa entalpia específica a cuánto vale su temperatura. ¿Y cuáles son esas tablas de las propiedades termodinámicas? Las encontramos en cualquier libro de termodinámica hasta el final en los apéndices y tablas. O también en internet si queremos buscar tablas de las propiedades termodinámicas. En este caso vamos a ocupar las del libro Cengel, Cengel o Singel, que se escribe así. En este libro de termodinámica encontramos un montón de tablas de propiedades termodinámicas, pero las que nos interesan son las de vapor de agua sobrecalentado. Como verán, nos dan un montón de datos. Esto porque el comportamiento de las propiedades termodinámicas no se puede expresar bajo una ecuación, un sistema, una relación, no. Los valores son tan importantes y tan exactos que nos manejan tablas de propiedades termodinámicas con un montón de datos. Y a pesar de que aquí solo hay un extracto de ese libro, verán que son hojas y hojas y hojas de propiedades a diferentes presiones, como podemos ver aquí, y a diferentes temperaturas. Y tenemos sus diferentes propiedades. Pero aún así, a pesar de que nos tratan de dar todos los datos, no es suficiente y no podemos aplicar una regla de 3 ni nada por el estilo, ya que dentro de la termodinámica el comportamiento no se puede definir tan fácilmente y es por eso que aplicamos la interpolación lineal termodinámica si nuestro dato no se encuentra en estas tablas, pero ocupando estas tablas. Antes de regresar al problema, rápidamente les voy a explicar un poquito estas tablas termodinámicas. Por una parte, como acabamos de ver, tenemos diferentes presiones. Por suerte, en nuestro problema está la presión que buscamos, 0.6 megapascales.
Estos cuadritos se repiten porque nos dan diferentes presiones, pero ahora vamos a fijarnos en las propiedades. Este es el cuadro que nos interesa. Sin embargo, podemos ver que tenemos diferentes columnas en cada uno de estos cuadros, las cuales representan diferentes propiedades termodinámicas. Esta V hace referencia al volumen específico, así que estas columnas son del volumen específico. La siguiente columna, que es una U minúscula, hace referencia a la energía interna. La siguiente columna está dado por una H. Esta es la que nos interesa porque hace referencia a la entalpia. Así que todas estas columnas son de la entalpia. Y por último, tenemos a la S minúscula. Esta S minúscula hace referencia a la entropía. Sin embargo, aunque son propiedades muy útiles para diversos problemas dentro de la termodinámica, la que nos interesa ahora es la entalpia. La H, sin embargo, no todas, sino la que se encuentra a la presión que buscamos, que serían estos datos de entalpia. Por otro lado, nos falta ver otra columna, que es esta que tenemos aquí al inicio, que es T mayúscula en Celsius. Sí, se trata de la temperatura. Tenemos la temperatura repetida de este lado y de este otro lado. Está en centígrados y también el volumen específico, la energía interna, la entalpia y la entropía también tienen sus unidades de este lado. Pero bien, otra cosa que tenemos es SAT, que es la temperatura de saturación. Y entonces a nosotros lo que nos interesa es conocer esto, que es esta columna de temperatura y la de presión. También recordando lo que tenemos aquí arriba, que son la etiqueta de las columnas con sus unidades. Así que nos sería útil tener estos cuadrados de este lado para no estar cambiando de hojas. Sin embargo, para no copiar toda la tabla con estas temperaturas, vamos a hacer lo siguiente: identificar nuestra entalpia en nuestra tabla. Nuestra entalpia es de 2852 kilojoules sobre kilogramo. Esa cantidad se encuentra en los primeros 3 renglones. Nuestra entalpia es de 2852.6. Sin embargo, la temperatura de saturación, que es la primera, nos interesa, y pues las siguientes dos, porque entre esas dos se encuentra el valor de nuestra entalpia. Así que esos primeros 3 datos, incluyendo nuestra presión y sus temperaturas, así como pues las etiquetas que nos sirven para saber nuestras columnas de qué se tratan, las vamos a copiar de este lado. Copiadas tal cual, aquí las tenemos. Ya teniendo ubicada la sección de las tablas que nos interesan, tenemos que hacer lo siguiente: fijarnos en la tabla para ver a esa presión, que sería esta que tenemos aquí, la entalpia de vapor de agua saturada. Entonces, la temperatura de saturación es el primer renglón y nos interesa saber su entalpia. En este caso es de 2756.2. Entonces, para esa presión que llamamos P1, su entalpia, subíndice G, que hace referencia a la entalpia de vapor de agua saturada, se encuentra a 2756.2. Saturada y entalpia nos da eso. En otras palabras, a 0.6 megapascales, la entalpia de vapor de agua saturada es de 2756.2 kilojoules sobre kilogramo. ¿Y para qué nos interesa saber esto? Porque vamos a comparar nuestra entalpia H1 con la entalpia Hg. Como podemos observar, nuestra entalpia del problema es mayor a la entalpia de vapor de agua saturada. Y eso se puede escribir como H1 es mayor que Hg. Y que nuestra entalpia sea mayor a la entalpia del vapor de agua saturada a esta presión hace que ante esto tengamos un vapor sobrecalentado. ¿Qué significa que sea un vapor sobrecalentado? Gráficamente tenemos lo siguiente. Tenemos el eje de la temperatura y el eje de la entalpia. Y aquí nuestra curva característica que nos permite identificar el estado. Aquí tenemos la entalpia del vapor de agua saturada a esta presión.
nuestra H1 es mayor que ese valor, por eso se encuentra a la derecha y gráficamente se encuentra en esta zona, que es la zona de vapor sobrecalentado a una presión de 0.6 megapascales. Si necesitáramos hacer la gráfica rápidamente de este problema, lo tendríamos así. Nuestra entalpia es mayor que la entalpia de vapor de agua saturada. Así que se encuentra más o menos por aquí. Y esto resume que a la presión que tenemos aquí específica, el vapor sobrecalentado existe a una entalpia de este valor mayor respecto al vapor saturado, que sería a una entalpia de este valor que tenemos aquí, Hg. Y aquí pasamos a observar las tablas. Tenemos aquí la entalpia y aquí su temperatura. Nuestra entalpia es de este valor. ¿En dónde se encuentra con respecto a estas entalpias que sí sabemos su temperatura? Bueno, pues 2756.2 es menor a este valor, pero 2850.6 también es menor a este valor, entonces descartamos este y nos quedamos con este. Sin embargo, el siguiente valor es 2957.6, que es un valor mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en medio de estas dos se encuentra el valor que nos dan y por tanto, en medio de estas dos temperaturas se encuentra el valor que tenemos aquí. Así que de menos ya sabemos algo acerca de esa temperatura, que es un valor mayor a 200 pero menor a 250, y de hecho por ser un valor muy cercano a 2850 sabemos que el resultado se acerca muchísimo a 200. Y pues podríamos poner 200 de temperatura. No, estos procesos termodinámicos tienen mucha importancia con los decimales, con lo específico y lo particular, con valores exactos, muy precisos. Por eso 200 no es una respuesta válida. Sin embargo, ¿qué aplicamos aquí? La interpolación lineal termodinámica. Y para ello dibujamos la siguiente tabla. Esta parte es la introducción a cuál es la fórmula para aplicar la interpolación lineal y encontrar el dato que necesitamos. Tenemos dato 1, que va a ser menor pero más cercano a la entalpia que necesitamos. Tenemos los datos 2, que van a ser datos mayores pero más cercanos a la entalpia que necesitamos. Y el valor de en medio va a ser el valor de hallar. En este caso, nuestro valor de X que vemos aquí va a hacer referencia a la temperatura. Podríamos poner aquí la temperatura. Y el valor de Y va a hacer referencia a nuestra entalpia, por lo cual en dato 1 podríamos escribir 200 de temperatura y su entalpia es de 2850.6. A hallar el valor de X, que sería la temperatura que buscamos en este problema, pero Y, ¿qué sería? Pues la entalpia que nos dan, 2852.6, que es mayor a la que está arriba, pero muy cercana. ¿Y cuál es el dato 2? Pues el que tenemos de 250. En temperatura ponemos 250 y en entalpia ponemos el valor de 2957.6. Como verán, este valor se encuentra entre los dos que sí conocemos y eso es lo que vamos a hacer. Pero ya que llenamos la tabla, ¿cómo se hace la interpolación lineal termodinámica? Bajo esta fórmula para encontrar a X. Si quisiéramos, por otra parte, encontrar a Y, la fórmula sería simplemente donde tengamos a X vamos a escribir Y y donde tengamos a Y escribimos X. En este caso sería entonces Y igual a X menos X1 sobre X2 menos X1 multiplicado por Y2 menos Y1 sumado a Y1. Donde tengamos X la cambiamos por Y y donde tengamos a Y lo cambiamos por X. Pero en este caso nos interesaba la temperatura, así que sí necesitamos esta fórmula. Si en el problema nos hubieran dado la temperatura y nos pidieran encontrar la entalpia, bueno, entonces sí ocuparíamos esa fórmula.
Sin embargo, esta tabla que les reescribí con los valores la tenemos aquí tal cual. Recuerden que aquí tenemos la temperatura y de este lado la entalpia. El dato 1 hace referencia a este renglón y el dato 2 al siguiente renglón. X es el valor que necesitamos, la temperatura, pero a Y sí la conocemos, que es de 2852. Así que cambiamos ese valor. Y ya que tenemos todos los valores, sabiendo que este es X1, que este es X2, que este es Y1 y este es Y2, y por último, ese es el valor de Y, pues lo tendríamos que sustituir en esta fórmula de interpolación lineal termodinámica. Sin embargo, como les dije al inicio del video, la interpolación lineal termodinámica se usa todo el tiempo, porque por suerte a nosotros nos pidieron a presión de 0.60. Pero ¿qué tal si nos hubieran pedido una presión de 0.58? ¿Está entre estos dos valores? Bueno, pues tendríamos que hacer una interpolación entre los valores de entalpia y temperatura de esas dos presiones y después ese resultado sobre la entalpia correspondiente, es decir, dos interpolaciones termodinámicas. Así que esta fórmula resulta más útil si la tuviéramos ya fija y solo introdujéramos estos valores que tenemos aquí, que son los únicos que meteríamos a la calculadora y ya nos daría el valor que necesitemos. Los cálculos se lo dejamos a la calculadora. Y aquí tenemos la calculadora Casio ClassPath 2, modelo FX-CP400. Esta calculadora es una calculadora touch, aquí dice ClassPath, y en la parte superior tenemos este plumín con el cual vamos a poder escribir, ya que esta calculadora es touch y pues va a ser más fácil hacer las operaciones con este lápiz. De este lado de la pantalla ya resolví el problema. Esto para poder verificar el resultado en la calculadora, pero no se preocupen, más adelante en el video veremos esto a detalle por si les queda duda de dónde salieron esas cifras. Lo primero es que hay que encender la calculadora. Para eso tenemos la tecla Shift en azul y este icono de encender, así que presionamos primero Shift y luego la de encender. Y automáticamente nos enciende la calculadora. En pantalla podemos notar cómo es que la calculadora parpadea, como si estuviera encendiendo y apagando la luz. Sin embargo, esto no es visible al ojo humano, solo lo detecta la cámara, porque con la velocidad que emite luz no es compatible con el lente que tengo. Sin embargo, que sepan que esto no se percibe si ustedes tienen la calculadora en sus manos. Bien, aquí tenemos un montón de opciones a utilizar en la calculadora. Pero para este problema, que es la de interpolación lineal termodinámica, vamos a ocupar la que está en la segunda hoja que dice programa. Todos estos movimientos los puedo hacer también con el dedo si es tu gusto o preferencia, pero pues aprovechemos este lápiz y vamos a ocupar el lápiz. Presionamos en programa y aquí tenemos las opciones. Lo primero que vamos a hacer es presionar este documento que es hoja en blanco para justamente empezar nuestro programa desde cero. Para ello nos pide ponerle un nombre a nuestro programa y el nombre solo nos sirve para identificar de qué se trata nuestro problema. En este caso vamos a poner Interpol, así que escribimos INTERPOL, Interpol. Y ya asignado el nombre de nuestro programa, damos en aceptar. Y aquí comienzan nuestras líneas. En estas líneas de código vamos a programar esta fórmula de interpolación termodinámica para encontrar los valores de X, donde X tiene esta posición. También conocemos la fórmula para encontrar a Y. Sin embargo, la verdad es que con una sola fórmula tenemos para encontrar cualquier dato. Sin embargo, ya les expliqué en la teoría cómo se escribiría la segunda fórmula. Y aquí tenemos las diferentes líneas de código que nosotros vamos a ocupar para poder ingresar todos los datos y indicarle a la calculadora qué es lo que tiene que hacer. Y así ustedes ya después, al ocupar este programa, se olviden de meter todo esto a la calculadora y meterlo bien para que se enfoquen en lo verdaderamente importante de los problemas de termodinámica, que es entender el problema y encontrar cómo solucionarlo. Ya nos olvidamos de los cálculos y eso se lo dejamos a nuestra calculadora. Lo primero es que tenemos diversos datos que nos sirven para la fórmula. X1, X, X2, Y1, Y y Y2. Son 6 datos, aunque si no conocemos a X y queremos encontrar a X, pues X ya no sería un dato.
Sin embargo, para este programa lo voy a ocupar. Y si la calculadora nos pone que introduzcamos ese valor de X, pues ustedes pueden poner cualquier número. Yo les recomiendo 0 para que no se confundan, porque ese número, a pesar de que se guarda en nuestro programa, no lo ocupamos, así que es indiferente. Pero si más adelante quieren introducir ahora a Y, pues ya quedaría en el programa guardado tanto la variable X, que en este caso desconocemos, como la variable Y, que es la que nos dan en nuestro problema. Dicho esto, sabemos que tenemos que ingresar las 6 variables: X, Y, X1, X2, Y1 y Y2. Para ello, vamos a introducir nuestro código. Primero tenemos esta opción que dice E diagonal S. E diagonal S hace referencia a entradas, diagonal, salidas. Y la que nos interesa para meter o introducir los datos a la calculadora es el de entrada, y tenemos diversas opciones que todas tienen diferentes usos, y nos interesa la más básica, que es input, entrada. Ya nos pone la palabra reservada que nos va a servir para introducir ese dato, pero nosotros tenemos que indicarle el nombre de la variable a la cual se va a guardar este dato. Vamos a comenzar con X, así que presionamos esta flecha hacia arriba, que es las mayúsculas, y tenemos esta X. Hasta ahora llevamos en nuestro código que tenemos una entrada y que esa entrada se va a guardar en la variable X. Sin embargo, hay que decirle al usuario, en este caso nosotras y nosotros que usemos este programa, qué es lo que tiene que introducir. Así que aquí ponemos una coma y podemos poner entre comillas todo lo que queramos. Si ustedes quieren ser muy breves, solo pongan 2 comillas y X. Así en pantalla va a aparecer que introduzcamos a X. Pero si quieren ser un poquito más extensos, como va a ser este el caso, entre comillas vamos a poner introduce X. Así que eso escribimos. Si ponemos la flecha hacia arriba, nos aparece la opción de las comillas. En estas comillas, todo lo que esté adentro, no importa si son letras, números, signos, lo que sea, todo lo que esté adentro de las comillas se va a imprimir en pantalla tal cual. En este caso, muy sensible, introduce X. Así que eso escribimos, y como lo quiero todo en mayúsculas, utilizamos esta opción de caps que tenemos aquí para tener automáticamente todas las mayúsculas. Y escribimos introduce espacio X. Ese es el mensaje que queremos. Sin embargo, aquí no termina. Tenemos que finalizar las comillas. Así que volvemos a presionar la flecha hacia arriba y aquí tenemos la opción de entre comillas. Y listo. Hasta este momento, nuestro programa nos va a mostrar en pantalla el mensaje entre comillas que es introduce X, y lo que sea que introduzcamos se va a guardar en la variable X. Ahora damos Enter. Para ese Enter tenemos esta tecla de exe, que también pudiéramos presionar este exe en azul, que es exactamente lo mismo. Y ya estamos en la segunda línea de nuestro código. Ahora bien, este de X solo fue para prueba. Lo demás sí van a ser datos que vamos a ocupar, tanto Y como Y1, como Y2, como X1, como X2. Así que vamos a hacer exactamente lo mismo. Presionamos entrada y salida y nos va a aparecer la opción de entrada. En entrada escogemos input y ahora en input vamos a introducir la siguiente variable, que va a ser Y. Igual las vamos a escribir en mayúsculas. Y ahora, ¿qué es lo que quiero que aparezca en pantalla? Bueno, pues coma, espacio y entre comillas, ahora voy a escribir introduce Y. Pero esta instrucción no la va a entender nuestro programa hasta que cerremos las comillas. Así que ahora ponemos las comillas. Nuevamente ponemos Enter para estar en nuestra siguiente línea de código. Ya le dimos la instrucción a nuestro programa que nos pida a X y a Y que nos aparezca el mensaje introduce X, introduce Y. ¿Pero qué nos falta? X1, X2, Y1 y Y2. Así que ahora vamos a comenzar con X1. Nuevamente, entrada, salida, entrada, input, y ahora queremos guardar la variable X1. Literal podríamos guardarla como X1. Sin embargo, para solo usar una letra, vamos a ponerle nombre de A. Sí, nuestra A va a ser X1. No se preocupen, la calculadora dentro de su programa va a asignar a A lo que nosotros introduzcamos. Así que al usuario le tenemos que indicar que introduzca X1. Así que escribimos coma, entre comillas, introduce X1. Así que eso escribimos.
y cerramos las comillas. Si ven, aquí puse un espacio y en la primera no puse espacio. Esto es indiferente, pero para dejar una homogeneidad vamos a dejarlos sin espacio. Se pueden regresar en sus líneas de código para modificar lo que deseen. Listo, tenemos a X1. Damos Enter para la siguiente línea de código y ahora nos interesa escribir X2. Solo por seguir la secuencia con A, pues vamos a llamar a esta variable de almacenamiento V. Sin embargo, al usuario le vamos a decir, entre comillas, que tiene que introducir X2. Así que escribimos introduce espacio X2 y cerramos las comillas. Listo, damos Enter. Bien, pues nos vamos a seguir con la variable C y luego con la variable D. ¿Y qué queremos? Y1 y Y2. Así que, como ya practicamos 4 veces, vamos a hacer estas 2 últimas de corrido. Entrada, salida, entrada, input. Ahora escribimos C, ponemos coma, ponemos entre comillas, introduce, espacio Y1 y cerramos comillas. Damos Enter y vamos por la siguiente, entrada, salida, entrada, input y ahora ABC, nos vamos con la variable D. Ponemos coma y entre comillas, ¿cuál es esta variable? Bueno, pues Y2, así que ponemos introduce, podemos borrar si nos equivocamos con esta, introduce espacio Y2 y cerramos comillas. Listo, hasta este momento ya tenemos el programa que nos pide introducir la variable X, la variable Y, la variable X1, la variable X2, la variable Y1, Y2 y las guarda en este nombre de variable, que eso es para que la computadora, es decir, nuestra calculadora, almacene internamente estos datos y después podamos manipular esos datos. Es por eso que ahora necesitamos otra palabra reservada que haga cierta cosa, que queremos meter toda esta ecuación o fórmula y que la guarde en otro nombre de variable, para después esa variable imprimirla en pantalla. Así que, ¿cómo hacemos eso, Marisol? Bueno, pues nos vamos a miscelánea. Aquí nos vamos a cadena 1 y aquí nos vamos a la opción X to STR. ¿La presionamos? ¿Qué significa EXPTOSTR? Realmente es una expresión, en este caso nuestra fórmula, to string, a la cadena. Es decir, que convierte el resultado de una expresión, una fórmula, en algo, el resultado de este cálculo, y ese resultado lo va a guardar en una variable. Así que aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque aquí es mucho de los errores dentro de la termodinámica porque hay que meter las variables varias veces y fijarnos cuál es X2, cuál es X1, cuál es Y, cuál es Y1, cuál es Y2 y esto provoca muchos errores en nuestros cálculos. Por eso es que cuando se complican las fórmulas es mejor programar esta fórmula y ahora sí concentrarnos en meter bien los datos que tenemos en la tabla y la calculadora hace lo suyo. Pero como lo vamos a programar, tenemos que asegurarnos con mucho cuidado que esta fórmula sí se introduzca de manera correcta. Para ello vamos a ocupar muchísimos paréntesis y aquí tenemos los paréntesis necesarios. Pero si ustedes tienen una calculadora virtual, nos vamos a la flecha de arriba y aquí están los paréntesis. De igual manera, si necesitamos algunas expresiones, aquí las tienen. Sin embargo, nosotros solo son variables, sumas, restas, multiplicaciones y paréntesis. Así que vamos a ello. Tenemos primero una resta. Esa resta se va a hacer con división con otra resta. Después toda esa división se va a multiplicar con una resta y después a todo eso vamos a sumar X1. Aquí nos podríamos ahorrar muchos paréntesis, pero mejor que sobren los paréntesis a que esté mal el cálculo de nuestra fórmula. Así que vamos a abrir 3 paréntesis. Confíen en mí, el primero de derecha a izquierda va a ser para la resta, el segundo para la división y el tercero para la multiplicación. Pero vamos paso a paso. Primero tenemos que hacer la resta de y menos y1, pero nuestras variables están guardadas con lo que está antes de la coma, pero nos podemos fijar en el introduce tal para saber cuál es Y1. En este caso, pues Y, si la nombramos Y, así que escribimos Y en mayúsculas y a eso restamos Y1. Y1, como lo podemos ver en esta oración, tiene como variable C.
así que a eso vamos a restarle C mayúscula. Y cerramos nuestro paréntesis porque hasta aquí llevamos esta parte, pero eso está dividido en otra resta, así que ponemos el símbolo de división y ahora abrimos otros paréntesis, porque este paréntesis va a ser por la resta de abajo, y2 menos y1. y2 es equivalente a d, así que escribimos D mayúscula y a eso tenemos que restar, podemos presionar esta o presionar esta y va a restar a Y1. Y1 es equivalente a C, así que ahí restamos menos C. Y cerramos el paréntesis. Ya tenemos esta división y este paréntesis es de esta resta. Sin embargo, hay que cerrar el otro paréntesis porque ahora sí agrupamos toda la división para ser multiplicado por x2 menos x1. Así que aquí abrimos paréntesis porque se va a multiplicar por x2 menos x1. x2, como podemos ver, es equivalente a b mayúscula, así que vamos a escribir b mayúscula. Y a eso vamos a restar x1, donde x1 es equivalente a a, por eso menos a. Y cerramos los paréntesis. Y ya tenemos todo esto, la división y la multiplicación. Sin embargo, vamos a agrupar todo esto cerrando ese paréntesis. Y a pesar de que nos fuimos a la siguiente línea del código, es como si escribiéramos todo de corrido. Sin embargo, como tenemos muy poca superficie, lo avienta a la siguiente línea de código, pero es para no estar moviéndonos en este panel. Ahora, ¿qué nos falta? Sumar más x1. Así que presionamos el símbolo de más y ahora x1 es equivalente a a, así que ponemos más a. Y ya tenemos la expresión to string, a la cadena, es decir, que toda esta expresión que tenemos aquí se la tenemos que asignar a una variable. ¿Por qué? Porque la calculadora va a hacer todo este cálculo, pero ese cálculo, ¿de qué nos sirve que la haga la calculadora si no la guarda en una variable y no las muestra? Así que tenemos que guardarla en una variable. Para eso introducimos la coma, que también aquí está la coma, o de este lado, y se la asignamos a un nombre de variable, el que sea. Podríamos seguirnos con F, pero para distinguir entre los nombres de variable y esta expresión, vamos a usar W. Hasta esta línea de código, toda la operación se va a guardar en la variable W, es decir, que el resultado de esas operaciones se guarda en la variable W. Y ahora ya lo guardó, pero nos interesa que lo muestre. Para eso damos Enter y vamos a usar otra de las opciones que nos da la calculadora. Opciones como Print, que es imprimir en pantalla, pero vamos a hacerlo un poquito más complejo. Para ello nos vamos a miscelánea, igual nos vamos a ir a cadena 1, pero ahora vamos a seleccionar String Join. String, como lo dijimos, es cadena y Join es unir, entonces une cadenas. En este caso queremos mostrar un mensaje, no solo para que nos arroje un número así nada más. Así que vamos a introducir un mensaje. Este mensaje, igual todo lo que esté entre comillas, se va a imprimir tal cual en pantalla. Así que, ¿por qué no ponemos interpolación espacio X para que nos indique que el resultado que va a imprimir en pantalla es la interpolación para la variable de X? Así que escribimos interpolación sin acento, porque aquí es complejo. Si ponemos los acentos como en cualquier programa, pues solo escribimos interpolación. Damos espacio y ponemos X. Y para que se vea bonito, nada más que nos va a aparecer interpolación X y enseguida el número, pues nos conviene escribir un igual. Así que pues bueno, aquí tenemos el símbolo de igual, lo presionamos y cerramos las comillas. Tal cual se va a imprimir en pantalla, interpolación X igual a, ¿pero qué es lo que va a imprimir? Bueno, pues la variable W, el cálculo. Así que ponemos coma W y para cerrar esta cadena con la anterior, es decir, que primero imprima esto y después la variable W, pues vamos a poner coma W. Y hasta este momento del programa ya pusimos las opciones para introducir XY, X1, X2, Y1 y Y2. Que nos haga la operación con esas variables que metimos y que la guarde, ese resultado que lo guarde en W, después que nos imprima interpolación X igual a y después que nos imprima interpolación de X se la asignamos a W y eso se imprime en esta misma W. Une la cadena anterior a esta.
Nuestra segunda cadena es este mensaje y nuestra primera cadena es W, pero para que se pueda apreciar en pantalla, aquí damos un Enter y hacemos uso de una de las herramientas más sencillas. Nos vamos a entradas y salidas, pero aquí ya no necesitamos una entrada, requerimos una salida, así que presionamos generación y en generación nos vamos a print. Y en print, simplemente que queremos imprimir lo que esté adentro de la variable W. Y así de fácil ya tenemos toda nuestra fórmula para usar cuantas veces sea necesaria en diferentes ejercicios de termodinámica, en sus tareas y en los exámenes. Así que vamos a darle guardar, que es en este botón, porque siempre es muy importante antes de compilar un programa guardarlo. Ya lo guardamos y nos vamos a este símbolo de computadora. Y aquí simplemente ponemos play en este símbolo. Y nos aparece el mensaje, introduce X. Ahora volvamos al problema para ver si obtenemos este resultado. Nos piden introducir X, pero recuerden que X es lo que estamos tratando de encontrar. Y como les dije, aquí pueden poner cualquier número y no pasa nada porque no lo ocupamos en la fórmula, pero lo hice como ejercicio para que supieran cómo introducir a X, a Y y a las demás variables. Así que vamos a poner 0, ese número no nos interesa, vamos a aceptar. Después nos dice introduce Y. Aquí ya nos interesa el valor de Y. El valor de Y para nuestro ejercicio es 2852, así que eso escribimos. Y damos a aceptar. Después nos pide introducir X1. El valor de X1 es equivalente a 200 para nuestro ejercicio, así que escribimos 200 y damos a aceptar. Ahora nos pide X2. X2 para nuestro ejercicio es 250, así que escribimos 250 y damos a aceptar. Ahora nos pide Y1. Y1 es equivalente a 2850.6, así que eso escribimos 2850.6 y damos a aceptar. Y por último nos pide Y2. Y2 es equivalente a 2957.6, así que escribimos 2957.6. Y al darle a aceptar, como ya introdujimos todas las variables, inmediatamente nos tiene que dar el resultado. Claro, con el mensaje interpolación X igual a, y veamos si llegamos al mismo resultado. Así que damos a aceptar, hace su cálculo y dice estado finalizado. Le damos a aceptar y nos dio este resultado, 21.470 entre 107, que es este resultado que tenemos aquí, 21.470 entre 107. Nos los da en fracción porque las calculadoras hacen a bien no trabajar con decimales, porque si trabajamos con decimales y hacemos muchos cálculos, los decimales se van perdiendo a través del cálculo. Así que lo correcto es trabajar con números enteros y si necesitamos decimales, usar el sistema fraccionario. Pero para acá tengo a la otra calculadora Casio, que simplemente la encendemos y metemos esta división. 21.470 entre 107 es equivalente a, nos las da nuevamente en fracción, pero ahora damos la conversión entre fracción y decimal y nos da 200.6542056, que es en redondeo el resultado que tenemos aquí. Así que hemos llegado a la resolución final. Ahora, ustedes me dirán, ¿necesito otra calculadora para convertir esto de fracción a decimales? Pues no. Simplemente lo pueden anotar, se van a menú, después se van a la página principal y aquí anotamos la división que es 21.470 entre 107. Le vamos a dar enter y nos las pone a fracción. La señalamos como lo acabo de hacer y nos vamos a la primera opción que convierte de decimal a fracción y de fracción a decimal. Y ahí tenemos el resultado. Solo lo hice en otra calculadora para que no olvidáramos el número y sea más fácil, ya que pues tengo las dos calculadoras, pero es exactamente lo mismo. También, otra manera de llegar más rápido a esto es de la siguiente manera. Tengamos nuestro programa y nuestro programa ya nos dio el resultado. Pongan ustedes que ya le puse play, ya puse todos los datos. Nos vamos aquí que dice main y automáticamente nos lleva a la sección de división para no irnos a menú y después volver y picar. Tiene sus accesos directos en esta parte. Y como ven, amigas y amigos, el programa está listo para resolver en termodinámica cualquier dato. Estas interpolaciones, como les digo, son bien comunes y son muchos datos. Aquí solo hay la mitad de una página
completa de más de 20 tablas de conversión entre diferentes propiedades termodinámicas. Así que ustedes ya tendrán aquí el programa listo para correr cuantas veces ustedes quieran poniendo play y realizando sus operaciones. Volvamos ahora sí a la comprobación de esta parte para ir más rápido. Y pues bueno, esto lo hice en la calculadora Casio ClassPath 2, modelo FX-CP400. Guardamos el pencil y listo. Y ahora regresamos a esta parte para verificar, arrastrando el lápiz, que el resultado de la calculadora fue correcto en este ejercicio. Así que vamos a hacerlo a la antigua. X, ¿a qué va a ser igual? Bueno, escribimos la división y va a ser Y menos Y1. Y es equivalente, como vimos, a este valor, 2852. Y a eso vamos a restar el valor de Y1. Y1 es equivalente a 2850.6. Así que eso lo reescribimos de este lado. A eso divide a Y2, que es equivalente en este caso a 2957.6, y a eso vamos a restar a Y1, siendo Y1 2850.6. Entonces tenemos este valor menos este otro. A eso vamos a multiplicar por X2, siendo X2 250, y a eso vamos a restar el valor de X1, que para nuestro ejemplo es 200, y a eso vamos a sumar el valor de X1, que como vimos es de 200. Ya ven cómo es mejor programarlo en la calculadora para no hacernos bolas, porque muchos de los errores en termodinámica no vienen del problema per se, sino en meter correctamente todos los valores y más aquí en orden. Así que solo los metemos una vez y la calculadora haría lo suyo. Si metemos todas estas operaciones a la calculadora, resulta en 21.470 entre 107. Y como lo vimos, en la programación en la calculadora, eso es equivalente a 200.6542. Quedando entonces que ese valor de X es realmente la temperatura que necesitábamos determinar. Así que la temperatura es equivalente a 200.6542 centígrados. Ya tienen el programa listo para cualquier otra interpolación lineal termodinámica para estas propiedades y todos los ejercicios que ocupamos en termodinámica. Guarden bien ese programa y espero que les vaya excelente en este y más ejercicios.